Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. Cuando lo tenga puede decir amén. Listo, entonces vamos a leer. ¿Qué tal si juntos a la voz de 3 leemos despacito, tratando de leer lo mejor posible? ¿Sí? Colosenses capítulo número 3 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Todos, otra vez, lea conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos, ministranos, Señor, a través de ella. Y haz, Señor amado, que hoy al salir, Señor, por esa puerta, la puerta de tu casa, y poder ir a la nuestra, al hogar que tú, Señor, nos has dado, que podamos ser completamente conscientes de nuestra realidad, conscientes, Señor, de nuestra condición. Y Padre, que esta noche pueda suceder algo especial en nuestra vida, que nos lleve, Señor, como yo ya lo dije, a entender que necesitamos revisar, que necesitamos hacer mantenimiento, que necesitamos, oh Dios amado, hacer todo un replanteamiento de nuestra vida espiritual para ver en qué estamos fallando y poder conectarnos, Señor, completamente contigo. Recibimos tu palabra con cariño, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Les voy a decir entonces 6 cosas sencillas. 6 cosas sencillas. Están ahí en el pasaje que acabamos de leer. La primera, y es la primera, digamos, es el primer ingrediente de la naturaleza de un cristiano. O sea, un cristiano verdadero naturalmente tiene que tenerlo, y es la resurrección espiritual. ¿Qué dice el texto? En la primera partecita del verso número 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Número 1, la naturaleza cristiana implica tener una resurrección espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y qué es la resurrección espiritual? Bueno, la Biblia lo llama también de otra manera. Es el nuevo nacimiento. Amén. Es el nuevo nacimiento, es la nueva vida en Cristo. Usted todos los días tiene que preguntarse al levantarse y al acostarse, porque el salmista dice que el Señor conoce nuestro levantar, pero también conoce nuestro acostar. Él nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e incluso nos ve mientras dormimos. Y nosotros todos los días tenemos que evaluar en nuestra vida si realmente hemos resucitado espiritualmente. Si yo soy una nueva criatura, si yo soy una nueva creación en Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor?
Puede ser que usted haya resucitado el primer año. Puede ser que usted haya resucitado por unos meses. Pero también puede ser posible que usted sin darse cuenta se haya vuelto a morir. Que haya entrado nuevamente en una separación por el pecado entre usted y su relación con Dios. Entonces necesitamos, y el texto claramente lo dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si usted ha resucitado en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Y hermanos, creo que las personas que mejor pueden decir si nosotros somos unas nuevas criaturas o no, es la gente que está a nuestro alrededor. Es la gente que nos conoce, es la gente que vive con nosotros, son nuestra familia en casa, son las personas que conviven a nuestro alrededor, son los compañeros en la iglesia, los que pueden decir si nosotros realmente hemos nacido de nuevo o no, o en qué cosas yo he retrocedido, en qué cosas yo me he devuelto. Puede ser que usted un día resucitó y era de un genio terrible y ahora su genio cambió completamente. Pero puede ser que usted sin darse cuenta haya vuelto a reincidir en ese mal genio, en ese carácter que antes usted tenía. Para poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo solamente. Entonces la naturaleza cristiana nos dice que nosotros tenemos que haber resucitado. Amén. Que nosotros debemos haber resucitado en Dios. Y pues habéis resucitado con Cristo. No es una resurrección, o sea, no es un cambio personal, no es un cambio por una motivación, no, es un cambio y es una resurrección. ¿En quién? En Cristo. Es por una obra de quién? De Cristo. Es por una obra del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cada uno de nosotros nos conocemos y cada uno de nosotros sabemos en qué estamos resucitados y en qué no. Pero la naturaleza cristiana, o sea que hoy, volviendo al ejemplo que di al principio, hoy estamos en el taller de Dios haciéndonos una revisión, y una de las cosas que tenemos que revisar es nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza del viejo hombre o esa naturaleza del nuevo hombre. Y eso se llama resurrección espiritual. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Quién era usted y quién es ahora usted? Amén. Y en Cristo las cosas tienen que ir de menos a más. Amén. Si usted ha resucitado en Cristo, usted tiene que ir en un constante crecimiento en Dios. Si usted se está muriendo, usted va en un descenso. Amén. Su vida está decayendo. Pero si usted realmente ha resucitado en Cristo y sigue vivo y sigue vigente en esa resurrección, entonces usted cada vez va a ir creciendo. Va a ir, como dice la Biblia, ¿de qué? De gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Número uno. Número dos, el texto, y es una cadena del mismo eslabón, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, número uno. Entonces eso nos lleva a la segunda cosa, dice, buscad las cosas de arriba. Entonces la segunda cosa de la naturaleza cristiana es la búsqueda de lo celestial. Es la búsqueda, como Pablo lo dice a los colosenses, de las cosas de arriba. Amén. La búsqueda celestial. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Pues son las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, las cosas del reino. Usted tiene que preguntarse esta noche, yo me pregunto esta noche, si mi vida y si su vida está en una constante búsqueda de Dios. Si usted tiene hambre de Dios, si usted tiene sed de Dios, si usted tiene pasión por Dios, si usted tiene pasión por las cosas de Dios, si usted anhela las cosas de Dios, si usted lo está haciendo, entonces usted está en esa búsqueda de lo celestial. Una de las cosas, hermanos, una de las cosas que el cristiano debe tener muy
muy en cuenta es precisamente de esa actitud de búsqueda constante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Yo siempre he dicho, yo lo repito cada rato, como soy profe, como soy maestro también, entonces el maestro siempre tiene que estar recordando, ¿no? Y yo siempre suelo decir que un cristiano que está en constante crecimiento como mínimo debe hacer 5 cosas. 5 cosas que tienen que ver con las cosas de arriba, que tienen que ver con las cosas de Dios. Número 1, oración. Amén. Número 1, oración. ¿Cuánto tiempo está usted orando? ¿Tiene ganas usted de orar? ¿Tiene deseos de orar? ¿Le hace falta orar? ¿Le hace falta estar en constante comunión con Dios en oración? Número 2, la Biblia, el estudio por la palabra de Dios. ¿Ama usted el estudio de la palabra? ¿Lee usted la Biblia constantemente? ¿Medita en la palabra de Dios? ¿Le da un lugar importante a la palabra? ¿Le da un lugar importante a la Biblia en su vida? Amén. Número 3, ¿ayuna usted? ¿Saca al menos un día a la semana? ¿Saca al menos un día a la semana para ayunar? O una vecesita cada 15 días al menos, aunque el ideal es un día a la semana. Pero usted saca tiempos en la semana para ayunar. ¿Eso está en su corazón? ¿Le parece a usted eso importante? Número 4, ¿asiste usted a la iglesia? Constantemente tiene una devoción por la casa de Dios, le gusta ir a la casa de Dios, le gusta estar en contacto con la iglesia, le gusta estar en contacto con sus hermanos. ¿Piensa usted como el rey David? ¿Piensa usted como el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él decía, porque es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Anhelar la casa de Dios, anhelar el templo, anhelar las puertas de la casa de Dios. Y número 5, el ministerio, estar involucrado en el reino de Dios, estar haciendo algo en el reino de Dios. Esas 5 cosas, quien las practica, quien las vive, es una persona que está constantemente buscando las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, número 1, número 2, buscad las cosas de arriba. Amén. Buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios. Amén. Y usted tiene que evaluarse. Ahora, alguien me dirá, pastor, ¿uno siempre tiene que tener ganas de hacer estas cosas? No necesariamente. Pero yo siempre suelo decir, es normal que un cristiano viva una época de desánimo y de desgano por las cosas de Dios. Pero lo anormal es que siempre esté desganado por las cosas de Dios. Es normal que un día usted no se levante a orar, porque tal vez se acostó muy tarde, o porque está cansado, o porque simplemente no le dio ganas, o las cobijas le ganaron. Eso es normal. Pero lo anormal es que todos los días pase lo mismo. Amén. Es normal que un cristiano un día no lea la Biblia, tal vez no le den ganas de leerla, etcétera. Eso es normal. Pero lo anormal es que pase el tiempo, como el chiste del hermano Fabio, ¿no? Que a la hermana se le perdieron las gafas y a los 2 meses salió con el, uy, gloria a Dios, encontré las gafas. Uy, ¿sí dónde estaban? Estaban en la Biblia. Después de 2 meses, ¿sí? Entonces dice la Biblia que la naturaleza cristiana implica que yo tenga un deseo por las cosas de arriba, que yo tenga un profundo deseo por buscar las cosas celestiales. Amén. Y es interesante que aquí el texto dice las cosas de arriba, pero nosotros sabemos que las cosas de arriba son las cosas de Dios, son las cosas espirituales, son las cosas que se alejan de lo secular, que se alejan de lo mundano. Amén. Las cosas de Dios, las cosas que valen realmente la pena. Entonces, número 2, número 3, en la última parte de este versículo dice las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta tercera cosa es el nivel de gloria.
La naturaleza cristiana nos debe llevar a un nivel de gloria donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El cristiano debe aprender a vivir en un ambiente de gloria, en un ambiente de exaltación, en un ambiente de no solamente lo espiritual, sino lo sobrenatural. Amén. Lo sobrenatural, la gloria de Dios, vivir en función de lo milagroso, vivir en función de lo sobrenatural, vivir en una dimensión mayor. Hay que tener muchísimo cuidado como cristianos. Muchísimo cuidado hay que tener como cristianos, el no caer en la rutina, el no caer en la religiosidad. Si hay un cuidado que el cristiano tiene que tener, es no volverse un evangélico religioso. Tener cuidado de no cambiar de iglesia, ya no dejar de ser católico romano o colombiano para convertirse en un evangélico tradicional, pero que es el equivalente al católico. Se volvió religioso, se volvió rutinario. Casi todo el mundo, usted hoy por hoy le pregunta a la gente si es católica o no, ¿y qué dice la gente? Sí, yo soy católico, yo sí me gustan mucho las cosas de Dios. Pero muchas veces esas personas solamente son católicas ¿de qué? De nombre. Son muy poquiticos los católicos consagrados, comprometidos, que realmente están en esa búsqueda del cristianismo católico, etcétera. Pero el cristiano evangélico puede llegar a estar en el mismo nivel. La línea es muy chiquitica para caer en la rutina, para caer en la religiosidad. Y un problema serio es que el que se vuelve religioso, el que se vuelve rutinario, tiene un problema muy serio, y es que él se cree el cuento. Usted le pregunta a un fariseo de la Biblia, ellos creían realmente que eran personas de Dios, que estaban completamente conectados con Dios. ¿Qué decían ellos? Amén, claro que sí. Pero no, estaban completamente desviados del propósito. Y nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos vivir en un nivel de ¿qué? De gloria. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, no quedarnos en un nivel terrestre, no quedarnos en un nivel humano, no quedarnos en un nivel natural, sino siempre estar en un nivel sobrenatural, sentado con Cristo ¿en qué? En gloria. Amén. Cristo estuvo en la tierra, Él estuvo con nosotros, pero Él no se quedó aquí. Hechos de los Apóstoles, ahí empezando Hechos de los Apóstoles, nos dice que unos ángeles vinieron a ver los que estaban viendo para arriba. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el Señor se había ido ¿a qué? A estar en su gloria. Y nosotros podemos, hermanos, cometer el error de estar en un nivel muy natural, un nivel muy humano, y olvidarnos que nosotros tenemos que estar viviendo en un ambiente de gloria. En otras palabras, no solo basta orar. No, la oración tiene que ser una oración sentida. Usted tiene que sentir la oración, porque si no, ¿cuál sería la diferencia? Usted pudiera estar orando una hora de la misma manera como una persona se gasta una hora repitiendo el Padre Nuestro o diciendo yo no sé cuántas Ave Marías. ¿Sí? Su oración tiene que ser una oración viva. La lectura de la palabra tiene que ser viva. Usted tiene que emocionarse, usted tiene que tener un encuentro con la palabra de Dios y amar la palabra y hermanos, enamorarse de las cosas de Dios a un nivel mayor. Amén. Porque si no, leer la Biblia, orar o todo lo que hacemos se puede volver ¿qué? Aburrido, se puede volver harto. Y por eso es que a veces la gente termina, hermanos, aborreciendo las cosas de Dios, porque se quedan en un nivel completamente humano. Amén. Entonces la naturaleza del cristiano, además de resucitar, además de buscar las cosas celestiales, nos debe llevar a un nivel de gloria. Amén. A un nivel de gloria. Usted ve en la Biblia, los grandes hombres de Dios en la Biblia siempre vivieron en dimensiones altísimas, en dimensiones mayores, a pesar de las circunstancias que ellos vivían. Pero ellos siempre estuvieron en un nivel
de gloria, en un nivel de Cristo sentado, porque eso es lo que dice la Biblia. Pablo a los Efesios les dice: hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura y a la perfección de la plenitud ¿de quién? De Cristo. O sea, llegar al nivel de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Número 4, me gusta esta parte. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Jesús habló del sermón del monte, el Señor este pasaje, las cosas de arriba, note que aquí se insiste en las cosas de arriba, pero hay un énfasis más fuerte, porque dice: poned la mira en las cosas de arriba, y aclara, no en las de la tierra. Jesús en el sermón del monte lo llamó los tesoros del cielo. Dice: haceos tesoros en el cielo. Dice: no en la tierra. Dice: porque allá en el cielo no hay una polilla, no hay nada que corroa, que dañe. Amén. Los tesoros del cielo. ¿Y qué es los tesoros del cielo? Pues, hermanos, es lo verdaderamente valioso. Pero eso que es verdaderamente valioso es intangible, no se puede tocar humanamente, pero son tesoros del cielo, son tesoros del Señor. Amén. Jesús enseñó a sus discípulos que ellos tenían que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y nosotros que somos bien materialistas, pues seamos materialistas. Pensemos en nuestra cuenta bancaria celestial. ¿Cuánta platica, como ejemplo, ¿no? ¿Cuánta platica tenemos allá? Pero usted, hermano, sabe que hay veces uno puede desenfocarse y estar pensando más en la cuentica de acá y en las cosas de acá. Ahora, ¿está mal pensar en las cosas de acá? No, no está mal. La palabra del Señor dice que las riquezas son para nosotros, pero Pablo dice, y la palabra de Dios dice, que el problema es amar las riquezas. ¿Sí? Dice que raíz de todos los males es el amor a las riquezas. Todo lo que podamos tener, hermanos, para nosotros, la mejor calidad de vida que podamos tener, gloria a Dios, eso es del Señor, eso es espiritual, pero que no esté por encima de lo verdaderamente valioso, que es los tesoros del cielo. Esas cosas que no se pueden tocar humanamente, pero que son reales. ¿Sí? Y es importante, hermanos, es importante que una de las cosas, y le hablo como pastor, como siervo de Dios, una de las cosas que uno como pastor tiene que aprender en primer lugar es a entender que la obra de Dios tiene equivalentes espirituales. Amén. Y a entenderlo, porque si no, uno puede frustrarse. Hay mucha gente que no quiere, por ejemplo, servirle a Dios de tiempo completo porque le tienen temor a la cuestión económica, a la crisis económica. Amén. Ahora estamos viviendo en una iglesia moderna que o sea, es tan diferente a la iglesia de antes. Amén. Antes todos los que le íbamos a servir al Señor sabíamos que servirle al Señor era una cuestión de fe, que no había salario, que no había prestaciones sociales, que no había nada, hermanos. Es que la verdad, no había nada para nosotros. Pero humanamente no había nada, pero en el mundo espiritual entendíamos que lo había, que todo. Me gusta una frase que dice el hermano Fabio cuando habla de este tema, y él dice: en esa época nosotros pagábamos para servirle al Señor. Y es verdad, es verdad. Ahora las cosas han cambiado, hermanos, y uno siempre que va a pensar en contratar a una persona para servir en la obra de Dios de tiempo completo, lo primero que tiene que estar pensando es en que todo sea legal, en que, mejor dicho, todo esté al pie de la letra, porque ¿qué tal por ahí una demanda? Porque se ha cambiado un poco la mentalidad y ahora se piensa más en las cosas de la tierra. Ahora, usted puede que no trabaje de tiempo completo para el Señor. Puede ser que usted sea un cristiano bivocacional, o sea, una persona que está en el mundo. Pero la pregunta es: mientras usted está laborando, mientras usted está haciendo las cosas que hace diariamente, ¿usted es consciente que tiene que estar haciendo tesoros en el cielo? Pablo le habla a los esclavos en Colosenses,
en este mismo libro que acabamos de leer, Pablo le habla a los esclavos y les dice: señores, ustedes tienen que servirle a su amo como si le estuvieran sirviendo al Señor. O sea, ustedes tienen que vivir como esclavos y tienen que portarse de tal manera como esclavos que tienen que, mientras están sirviendo como esclavos, tener la conciencia de que ustedes le están sirviendo es al Señor y no a su amo. Y cuando uno piensa en José, por ejemplo, José era un esclavo, pero pregunto, ¿José todos los días hacía las cosas con la conciencia de que le servía a Potifar? No, él hacía las cosas con la conciencia de que le servía ¿a quién? A Dios. Que si las hacía para Dios le iban a gustar al jefe. Amén. Pero que él le serviera realmente al Señor. Levántese todos los días y acuéstese todas las noches con una conciencia de que usted le está sirviendo es al Señor y que usted tiene que hacer tesoros en el cielo, y que donde usted realmente tiene que tener rentabilidad es en el mundo espiritual. Amén. Y si no, pregúntenle a la parábola del rico y de Lázaro. ¿Cómo fue el cuento ahí? ¿Sí? Y eso es algo que nos debe a nosotros tocar bastante. Entonces, amados hermanos, ¿cómo están nuestros tesoros en el cielo? Si hoy usted por un momentico, si usted pudiera hoy, aquí está el Señor, o aquí está el cajero, aquí están los ángeles del Señor en las cajas del banco del cielo, ¿qué tal si usted pregunta por su saldo? Pregunte por su saldo esta noche. Sería interesante, ¿no? ¿Cuál es mi saldo en el reino de los cielos? O de pronto estoy sobregirado, o de pronto están es por embargarme. ¿Sí? ¿Vale la pena pensar uno en eso? ¿Sí? Vaya todos los días, por favor, al banco de Dios y pregunte su saldo. Todos los días vaya al banco del cielo y pregunte su saldo. Amén. Ese lo puede pedir solamente usted. Usted el saldo no puede pedir el saldo de otro. No, tiene que ir usted con su propia cédula y tiene que decirle ahí a la señorita que ahora me hace el favor y me regala el saldo. Y si usted es el titular, présteme su cédula. ¿Sí? Nosotros no le podemos decir cuál es su saldo. Usted debe preguntar su saldo todos los días. Y eso es parte de la naturaleza cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, el verso número 3 dice: porque habéis muerto. Nuevamente insiste con el tema de la muerte. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Número 5, la naturaleza cristiana tiene que ver con el sacrificio, y es un sacrificio humano. ¿Por qué el sacrificio ahora tiene que ser humano? Porque Cristo ya se sacrificó. Dijo Jonathan: ¿será que Dios ya hizo todo lo suficiente por nosotros? Amén, más de lo suficiente. ¿Será que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para enamorarnos? Claro que sí. Él ya se sacrificó, Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él ya pagó el precio. Ahora somos nosotros los que debemos pagar el precio. Ahora somos nosotros los que debemos sacrificarnos, y es la muerte del cristiano. O sea, si el Señor tuvo su propia pasión, la pasión de Cristo, el famoso Via Crucis que se recuerda tanto en Semana Santa, si Él tuvo su Via Crucis, ¿cuál es el nuestro? Nosotros tenemos que tener nuestra propia pasión. Nosotros tenemos que tener nuestro propio sacrificio. Por eso la Biblia dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Amén. Entonces, un cristiano por sí mismo, un cristiano naturalmente tiene que estar todo el tiempo conectado ¿con qué? Con el sacrificio. Porque nuestra carne, por eso el rey Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón del ser humano es muy cambiante.
El corazón del ser humano hoy puede estar bien y mañana estar mal. Por eso el cristiano, simbólicamente hablando y en el mundo espiritual, tiene que tener el cuchillo todos los días. Todos los días, no se levante todo, o sea, no se levante a su labor diaria sin su cuchillo espiritual, para que usted esté completamente sacrificándose todos los días. Amén. Pero no olviden que sacrificio no es venir a culto cuando está lloviendo, porque es que nosotros hemos cambiado el concepto del sacrificio, ¿no? Es que el sacrificio es bueno, esforzarnos a hacer algunas cositas, pero no, el sacrificio es estar dispuesto a ¿qué? A morir. Sacrificio es muerte. ¿Qué es sacrificio? Es muerte, es renuncia, ¿sí? No puede haber sacrificio si no hay muerte. No puede haber sacrificio si no hay separación, porque eso es muerte, separación. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que estar en un constante sacrificio. No como el sacrificio que se enseñó tradicionalmente, ¿no? Donde había que estarse dando látigo, donde había que estar haciendo ciertos sacrificios humanos, subir de rodillas, o yo no sé hacer cuántas penitencias. No ese tipo de sacrificio. No, un sacrificio genuino, un sacrificio verdadero. Amén. Y número 6 y último, el verso número 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La naturaleza cristiana, hermanos, tiene la exaltación cristiana, o sea, tiene la glorificación, tiene el reconocimiento. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados ¿en qué? En gloria. Es, amados hermanos, la exaltación cristiana. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, habla de la humillación y la exaltación ¿de quién? De Cristo. Y dice que por el Señor haber sido capaz de hacerse hombre, y luego después de ser hombre hacerse siervo, esclavo, dice que por eso el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra reconocerán que Él es el Señor. Bueno, eso también le pasa al cristiano. El cristiano tiene un momento también de glorificación. El cristiano también tiene un momento de exaltación. El cristiano también tiene un momento donde el Señor lo exalta. ¿Se acuerdan que el último domingo del 2013 hablamos de las estrellas o estrellados? Dios quiere que nosotros seamos exaltados. Dios quiere que nosotros tengamos nombre. Dios quiere que nosotros seamos personas importantes. Y eso se tiene que dar ¿por qué? Por naturaleza. Uy, qué lucha para poder estar en la gloria. No, eso tiene que ser natural. Amén. Eso tiene que ser natural. Entonces, amados hermanos, la naturaleza cristiana tiene que ver con resurrección espiritual, tiene que ver con la búsqueda celestial, tiene que ver con el nivel de gloria, tiene que ver con los tesoros del cielo, tiene que ver con el sacrificio humano. Pero todo eso, o sea, resucitar, buscar las cosas de Dios, buscar ese nivel de gloria, trabajar por las cosas de Dios, eso tiene un premio. Después, hermanos, después de la cruz, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la cruz? La corona, la glorificación. Cristo fue muerto en una cruz y fue humillado, pero Él no va a volver así. Él va a volver como el rey que es, porque Él ya fue glorificado. Amén. Llega un momento donde el cristiano pasa por diferentes luchas, por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias. Pero hay un momento donde el Señor lo exalta. Hay un momento donde el Señor lo levanta. Hay un momento donde el Señor lo premia, lo asciende, lo lleva, hermanos, a cosas inimaginables en Dios. Pero primero hay que cumplir un proceso.
La glorificación, hermanos, la exaltación cristiana, hermanos, no se da sin antes vivir un proceso. Segunda de Corintios 5:17, usted se lo debe saber de memoria. Dice 4 cosas ese texto, y con eso quiero terminar. Segunda de Corintios 5:17, lo primero que dice es de modo. ¿Qué dice? De modo. ¿Sabe qué significa de modo? De modo es una afirmación, ¿sí? De modo es una palabra que afirma, o sea que así es. De modo, y número 2 dice que si alguno, entonces es evidente, es verdad, es real, que si alguno, ese alguno es usted, ese alguno soy yo, de modo que si alguno, número 3, está en Cristo, número 4, nueva criatura es. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo concluye este texto? Diciendo: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La naturaleza. Amén. El pasado es pasado, ahora es un presente. ¿En quién? En Dios. Amén. Entonces, ¿cómo termino yo en esta noche? Pues hermano, uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser un poquitico entendido. La hermana estaba hablando del pastor de la iglesia, de la tragedia de los niños, y yo estoy orando también para que el Señor le dé sabiduría, porque lo entrevistaron por ahí en las noticias y no fue sabio. No fue sabio, fue muy torpe para hablar, se clavó el cuchillo él mismo, ¿sí? Y es que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana tiene que ser una vida que, reitero, está a otro nivel, que está a otra dimensión. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, tratar, hermanos, de pedirle a Dios sabiduría constantemente. Entonces, si usted dice que está en Cristo, si usted dice que está en Cristo, si yo digo que estoy en Cristo, pues entonces, amados hermanos, tenemos que vivir la naturaleza de Dios. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, la evidencia se tiene que mostrar. Debo ser una nueva criatura, debo tener un pasado. Las cosas viejas pasaron y ahora todo lo que usted hace tiene que ser ¿qué? Completamente nuevo. Pero si usted y yo decimos que estamos en Cristo, pero nuestra vida sigue siendo la misma vida antigua, nuestro comportamiento sigue siendo el mismo comportamiento antiguo, si mi comportamiento incluso es hasta peor que el comportamiento de la gente que no tiene de Dios, entonces no nos digamos mentiras, no estamos en Cristo. Venimos a una iglesia, decimos que somos cristianos, de hecho trabajamos por serlo, pero si no hay esa evidencia en nuestras vidas, pues hermanos, tenemos que más bien parar, apagar el carrito, llevarlo, hacerle la revisión y que nos digan qué es lo que está mal y cambiárselo. Pero no podemos seguir andando con nuestro carro espiritual así. Le decía a Vicky Dávila, y yo pues estoy haciendo críticas constructivas, ¿no? Le decía a Vicky Dávila, a este pastor: ¿y usted dónde está, pastor? Y dice: no, yo estoy escondido. ¿Y por qué está escondido? No, pues porque la policía me dijo que mejor me escondiera. Y uno dice: sí, eso dijo la policía, pero hombre, ¿cómo se va a esconder un pastor en un momento como estos, en una situación como esta, con una desgracia tan terrible como la que está viviendo su iglesia, su ministerio, su congregación, las familias? Y el hombre está escondido. Que sí, que Dios ayude a esas familias.
Que Dios ayude a esos niños, que Dios ayude a la iglesia cristiana, porque esto nos trae consecuencias a todos. Pero que Dios nos ayude a vivir con la naturaleza cristiana. ¿Cristo se hubiera escondido? Entonces, mis amados hermanos, reflexionemos. Y reflexionemos con respecto a la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza debe ser una naturaleza de Dios. O sea, en otras palabras, yo debo ser como ¿quién? Como Cristo. Amén. Mi ADN tiene que ser el ADN de ¿quién? De Dios, del Señor. De modo que si Carlos está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos nuestros días deben ser días de cosas nuevas. Amén. Todos nuestros meses tienen que ser meses de cosas nuevas. Todos nuestros años tienen que ser años de cosas nuevas. No podemos retroceder. La palabra es fuerte al hablar de los que retroceden. Dice que todo aquel que después de haber puesto la mano en el arado vuelve atrás, dice la Biblia, que no es digno de ser discípulo. Y dice algo más fuerte aún. Dice que no podemos ser como el perro que vuelve a su vómito. ¿Se han leído eso en la Biblia? No podemos ser como el perro que vuelve a su vómito. Amén. No podemos retrocedernos. Entonces, hermano, si en esa revisión que hoy estamos haciendo, si hoy en ese termómetro que nos estamos poniendo, porque nos lo tenemos que poner todo, y yo les dije cuando empezamos, no nos hagamos conejo. Es tontería hacernos conejo, hermanos. Al ponernos hoy ese termómetro espiritual, reconozcamos en qué estamos retrocediendo, en qué no estamos resucitados, qué cosas en nuestra vida no están evidenciando nuevas cosas, y replantemos y volvemos. Y si en algunos casos nos toca volver a empezar, pues volvamos a empezar. Amén. Si nos toca hoy volver a hacer la oración de fe, pues volvamos a hacer la oración de fe. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi ser. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú me hagas un vaso útil. Yo quiero que escribas tu nombre en el libro de la vida. Amén. Porque, ojo, hermanos, la oración de fe hay que hacerla, sí, pero no es la oración de fe la que nos va a salvar. No va a ir al cielo todo el que hizo la oración de fe. Va a ir al cielo todo el que vivió conforme a la oración de fe. Amén. El único tal vez que hizo la oración de fe y se fue de una fue el que se murió con Jesús ahí al lado, el ladrón. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pum, lo mataron y chao, para el cielo. Pero si ese día se hubiera salvado, si le hubieran perdonado la vida al ladrón de la cruz, ¿qué tenía que bajarse a hacer? A dejar de ser ladrón, a cambiar, a demostrarle al mundo que Cristo lo había hecho una vida nueva y que ahora él ya no era ladrón. Amén. Amén, hermanos. Colóquese en pie, por favor.